Bueno, listo, me escuchan bien. Sí, se ve perfecto, adelante. Bueno, bueno, buenos días, tardes para usted, ingeniero. Bueno, en esa presentación, nosotros vamos a hablar sobre lo que tenemos primero en la primera línea, que es el KG del RAG LD, que básicamente es un sistema de respuesta a preguntas que integran tres conceptos principales: los modelos de lenguaje a gran escala, los grafos de conocimiento y los datos enlazados. La propuesta busca aprovechar la capacidad de los modelos de lenguaje para comprender preguntas y generar respuestas, pero apoyándose en información estructurada y verificable proveniente de una base de conocimientos, que en este caso es Wikidata. Pues para esto, el sistema utiliza además lo que es el RAG, eh, que es básicamente generación aumentada, y con eso nosotros utilizamos lo que viene siendo consultas SparkQL. En otras palabras, la idea principal de esto es que el modelo no tenga que responder únicamente basándose en lo que aprendió durante su entrenamiento, sino que pueda consultar información externa y utilizarla como evidencia para construir su respuesta. Entonces, básicamente, nuestra presentación plantea precisamente esa integración entre un LLM, Wikidata, SparkQL y un RAG. Entonces, nosotros empezamos con el problema, con los LLMs y sus alucinaciones. Los modelos de lenguaje actuales tienen una enorme capacidad para comprender y generar texto, pero tienen una limitación importante, que es básicamente su conocimiento fijo, que está básicamente determinado por los datos utilizados durante sus entrenamientos. Por lo tanto, si aparece información nueva o cambia algún dato que seguramente va a cambiar, el modelo no necesariamente va a conocer esa actualización o ese cambio que hubo. Eso nos lleva también al otro problema, que son las llamadas alucinaciones. Una alucinación ocurre cuando el modelo genera información que parece correcta y coherente, pero que en realidad es falsa, incorrecta o no está respaldada por una fuente verificable, que en este caso es lo que nosotros buscamos, como le dije anteriormente. Y aquí aparece un tercer problema, perdón, aquí aparece un tercer problema relacionado con nuestro trabajo, que es el SparkQL. Si queremos que un LLM consulte directamente un grafo o una base de conocimientos, como Wikidata, necesitamos que genere correctamente las consultas de SparkQL, ¿cierto? Sin embargo, generar SparkQL es una tarea bastante complicada, y más que todo para los modelos de lenguaje, porque es un lenguaje de consulta muy poco explorado, hay muy pocas investigaciones por parte de él. De hecho, en los artículos que nosotros encontramos, un artículo más específico del de Furst, que lo tengo aquí abajito aquí citado, reporta una precisión de apenas alrededor de un 3% de generación en estado de zero shot. Listo. Y aquí pasamos a la arquitectura que nosotros propusimos para solucionar esos problemas, que es como básicamente el orden que tenemos arriba, que es el KG, el RAG y el LD. Entonces, la idea fundamental es dividir el proceso en diferentes etapas en lugar de pedirle directamente al LLM que genere una consulta SparkQL y responda. Entonces, nuestra primera etapa es básicamente la extracción de entidades, que es donde el sistema analiza la pregunta del usuario e identifica las identidades relevantes. Después de esta viene la vinculación semántica, donde estas entidades se relacionan con elementos concretos de la base de conocimientos o del Wikidata, en este caso. Seguido de esto pasamos con la desambiguación, porque una misma palabra puede presentar pues diferentes entidades. Y una vez que tenemos las entidades adecuadas, el modelo genera una consulta SparkQL y listo. La diferencia
Importante es que esta consulta puede ser ejecutada y validada. Si ocurre un error, no sé si se ve esto, ¿cierto? Parece que sí, yo lo voy acá en la pantalla. Bueno, si ocurre un La error, el pantalla se sistema... Ok. Si ocurre un error, el sistema utiliza la información de ese error para intentar generar una nueva consulta. Este proceso puede repetirse hasta un máximo de 4 intentos, que fue como nosotros lo dejamos. Y finalmente, la información recuperada de Big Data se utiliza para construir la respuesta, construir la respuesta para la respuesta final para el usuario, incluyendo las referencias que pues permitían, que permiten rastrear de dónde proviene la información. Bueno, a eso pasamos a, a nuestra cuarta diapositiva, que son los 4 programas especializados. Nosotros para implementar este proceso diseñamos 4 programas especializados. El primer prompt es la extracción de entidades. Su función, que como lo dije arriba, es identificar los conceptos relevantes de la pregunta y devolverlos en un formato estructurado. El segundo corresponde básicamente a la desambiguación, que aquí el sistema recibe diferentes candidatos y debe determinar cuál es el más apropiado para el contexto de la pregunta. Pasamos a la generación de SparkQL, que en esta etapa el modelo recibe información sobre las propiedades disponibles y debe construir la consulta. Y finalmente, pues tenemos el prompt de retroalimentación o reintento. Ese último es particularmente importante porque se utiliza cuando la consulta anterior falló. Es, como les dije arriba, la diferencia, pues lo que nos diferencia de otros proyectos. Eh, pues porque básicamente se está aprendiendo del error para que intente o más bien no lo cometa en en el siguiente, en la siguiente consulta, en la siguiente intervención que haga. Entonces, como vemos, los prompts no cumplen toda la misma función. Cada uno está diseñado para una etapa específica del, no sé cómo se pronuncia, lo voy a decir como se dice en español, que es el pipeline. Esto no me deja avanzar. Bueno, nosotros para evaluar el sistema utilizamos un dataset que encontramos en internet, que es básicamente el LC QAD 2.0, que contiene preguntas que requieren consultar un grafo de conocimiento. De este conjunto de preguntas preseleccionamos 10, verificando que las consultas de referencia fueran ejecutables en la versión actual del endpoint de Wikidata. Las preguntas cubren diferentes tipos de consultas, identificadores externos, eh, cargos, preguntas con múltiples respuestas, consultas temporales, conteo y vinculación de clases. Se evaluaron 3 configuraciones. La primera es nuestro sistema completo de KG RAG LD utilizando GPT-4o. Las otras 2 son líneas base
GPT-5 y GPT-5 Nano utilizadas directamente sin nuestro pipeline. Con esto nosotros permitimos pues comparar si la mejora viene simplemente de utilizar un modelo más potente o si realmente existe un beneficio para utilizar la arquitectura propuesta. Bueno, de acá nosotros mostramos básicamente los resultados que muestran una diferencia importante entre el sistema propuesto y las líneas bases. Acá vemos que el KG-RAC LD obtuvo una precisión de aproximadamente 0.852, mientras que GPT-5.4 obtuvo un 0.602 y GPT-5 Nano pues tuvo menor a esto, que es un 0.417. Además, 6 de las 10 preguntas obtuvieron un F1 de 1.0. Y algo interesante es que 5 de esas preguntas fueron resueltas correctamente desde el primer intento. Esto indica que el sistema puede resolver correctamente una gran parte de las preguntas cuando la entidad y propiedad están bien presentadas en Wikidata. Otro, otro, Como otro punto importante es el anclaje de las tripletas de RDF de Wikidata. Al utilizar información proveniente directamente del grafo del sistema, reduce la posibilidad de que el modelo invente entidades o relaciones que no existen. Entonces, nosotros podemos decir que de aquí de lo que nosotros estamos presentando en esos resultados es que el KG y el RAC, KG RAC LD, que es nuestro sistema, eh, va liderando en las métricas. No se dice directamente que es un ganador absoluto, pero de momento vamos liderando por esa parte. Entonces ya en esta siguiente, el compañero Andrés continúa. Bueno, entonces aquí observamos los resultados individualmente. Como pueden ver, el comportamiento no fue igual para todas las preguntas. Por ejemplo, pueden ver que las preguntas 1, 4, 5, 6, 8 y 10 tuvieron el score de F1 de 1.0, o sea, 100%. Respecto a la pregunta 6, es interesante que necesitó un segundo intento, pero finalmente, con esa estrategia de reintentos, consigue una respuesta perfecta. Eso demuestra la utilidad del mecanismo de retroalimentación. Entonces, como pueden ver, hay preguntas que no se resuelven en el primer intento, requieren un segundo. Si las hubiéramos dejado en el primer intento, hubieran fallado. Por otro lado, la pregunta 7 y 9 obtuvieron el F1 igual a 0. La pregunta 7 tuvo un problema de vinculación de entidades. No pude identificar bien las entidades identificándolas. Mientras que la pregunta número 9 presentó un problema relacionado, pero respecto a las fechas. Y también tenemos casos nivel como intermedios, como es el caso de la pregunta número 2 y número 3, donde el sistema sí recuperó la información correcta, pero tuvo problemas de precisión o completitud. Entonces trajo información de más, trajo información de menos. Por lo tanto, sus resultados nos permiten identificar no solamente cuánto funciona el sistema, sino también en qué situaciones puede tener dificultades. Entonces, como pueden ver, la tabla de resultados detalla estos casos y sus valores. Y bueno, continuando respecto a la taxonomía de errores,
pueden ver que a partir de esos resultados podemos clasificar los errores en 4 categorías. La primera categoría es la sobregeneración, que representa el 10%. En este caso, la entidad del sistema, nuestro sistema, devolvió una entidad adicional que no había sido solicitada, o sea, alucinó una entidad adicional. El segundo tipo de error es el partial recall, también con un 10%. Aquí el sistema encuentra la información correcta, pero no toda la información esperada. Entonces, como pueden ver, aquí es menos. El tercer problema es el entity linking failure. Ocurre cuando el sistema no logra vincular correctamente una expresión con una entidad de Wikidata. O sea, tiene las entidades, pero no las logra vincular correctamente en el SparkQL. Problema que habíamos hablado de, normalmente a estos modelos se les dificulta la generación si no están fine-tuneados o por lo menos tienen una estrategia de prompteo. Finalmente tenemos el temporal mismatch. ¿Qué ocurre cuando existe una diferencia entre la forma en que Wikidata representa una fecha y la forma en la que aparecen los datos como tal? Es importante destacar que el 60% de las preguntas fueron completamente correctas, como habíamos dicho anteriormente. Por lo tanto, los errores restantes no tienen todos el mismo origen y algunos están relacionados directamente con las características o limitaciones de Wikidata. Es decir, en otras palabras, en otra fuente de datos podrían no verse ese tipo de errores. Por ejemplo, para un KG de empresa, por ejemplo. Continuando, para determinar si estos resultados son realmente relevantes, también se realizó una comparación con trabajos anteriores, en la cual evidenciamos que el KG-RAG LD supera a GPT 5.4 en, redondeando, 13% de score F1 y a GPT 5.4 Nano en aproximadamente 30.8%. Además, nuestra evaluación utiliza 10 preguntas, mientras que el trabajo de, citado anteriormente, Meyer et al., utilizaba 5 preguntas como referencia directa. Entonces el objetivo era tener un poquito más rango de preguntas para evaluar el modelo. Otro aspecto importante es el número máximo de iteraciones. Nuestro sistema utiliza como máximo 4 intentos, mientras que el trabajo de referencia utiliza más de 5 en muchos casos. Aquí fuimos un poco más rígidos. Pero quizá la diferencia más importante no es el resultado numérico. KG-RAG-LD combina en un mismo flujo 4 características: funcionamiento de punta a punta, end-to-end, corrección activa mediante retroalimentación de las fallas anteriores, trazabilidad al grafo y un rendimiento competitivo. Por eso, ese sistema aportado que estamos aportando no consiste simplemente en utilizar un LLM más grande como 5 o digamos cualquier nodo que salga, sino en diseñar una arquitectura que le ayude al modelo a resolver el problema. Entonces le da un poco más de estructura al razonamiento que tiene por defecto el modelo. La comparación presentada incluye esas diferencias frente al estado del arte. Continuando, ¿qué aporta cada tecnología? Entonces, para entender mejor ese sistema debemos separar del papel qué cumple cada parte. Primero, tenemos varios componentes. Entonces, tenemos el LLM, que es el responsable de interpretar la pregunta en lenguaje natural y generar texto. También tenemos el Knowledge Graph, que es lo que decimos KG, que representa el conocimiento mediante entidades y relaciones estructuradas. Entonces, existen entidades y se relacionan. Entonces, esas son las tripletas. En nuestro caso, utilizamos Wikidata como fuente de conocimiento. Sin embargo, esa arquitectura se puede generalizar a otro tipo de fuentes de conocimiento que sigan esa estructura. Luego tenemos el Linked Data, que permite identificar y conectar recursos mediante identificadores únicos como las URIs, la data recuperada. También tenemos el RAG, Retrieval Augmented Generation, que es el mecanismo mediante el cual recuperamos información externa antes de generar la respuesta final. O sea, básicamente es el Wikidata, cuando traemos la data y la utilizamos junto con un LLM para generar la respuesta. Entonces se aumenta, se tiene más información. Finalmente tenemos como último componente el SparkQL, que es el lenguaje que nos permite hacer la consulta estructurada a Wikidata. Es lo que nos permite recuperar
la información, es como nuestro medio para poder llevar a cabo esa materialización de la información. Por eso podemos resumirlo de la siguiente manera. El LLM entiende la pregunta y genera lenguaje, mientras que Wikidata proporciona conocimiento estructurado y verificable, y juntos, juntando todo junto, nos da el sistema que hemos propuesto. Continuando con la siguiente diapositiva, perdón. Tenemos un ejemplo de funcionamiento. Entonces, de una forma sencilla, imaginemos que un usuario realiza una pregunta en lenguaje natural, cualquiera sea. Lo primero que hace el sistema es extraer las entidades importantes de esa pregunta. Una vez tiene extraídas las entidades, pasamos al siguiente paso, es intentar vincularlas con entidades reales dentro de Wikidata. Entonces, como pueden existir diferentes candidatos, se realiza una etapa de desambiguación para seleccionar el candidato más apropiado. Entonces, esas entidades se aterrizan en entidades reales de SparkQL. Esa consulta finalmente que se genera de SparkQL, o sea, generamos el SparkQL como otra llamada del LLM, para ser más concretos, se utiliza y se ejecuta directamente en Wikidata. Si la consulta funciona, se recupera la información necesaria. Sin embargo, si falla, el sistema utiliza el error como retroalimentación y vuelve a intentarlo. Finalmente, el LLM utiliza la información recuperada para construir una respuesta para el usuario, o sea, el RAC. Lo importante es que el usuario nunca necesita conocer que SparkQL se utilizó. Él simplemente, como lo haría con un LLM directamente, él realiza una pregunta normal y él esperaría una respuesta. Y esa respuesta pues va a estar estructurada por lo que se utilizó de SparkQL. La presentación resume este proceso como extracción, vinculación, desambiguación, generación y ejecución. Entonces, el usuario habla en lenguaje natural, el sistema se encarga de traducir esa intención al lenguaje estructurado que necesita Wikidata y finalmente genera una respuesta mucho más enriquecida. Continuando con la siguiente diapositiva. Métricas de evaluación. Aquí es muy probable que para determinar las respuestas necesitamos, bueno, conocer métricas. La primera, evidentemente, para poder medir eso, necesitamos números. Por lo tanto, tenemos precision, tenemos recall, tenemos el score F1 y tenemos otra métrica que es el parse rate, que es la tasa de conversión. Ahorita andamos. Entonces, el precision lo que viene a responder es de todo lo que me devolvió el sistema, ¿cuánto de eso era correcto realmente? El recall lo que nos dice es de la información correcta disponible, ¿cuánto de ella llegó? Del score F1 es una combinación entre el precision y el recall. Entonces es una métrica muy útil cuando queremos saber tanto si la respuesta fue correcta como si fue completa. Entonces la combinación de ambas. Y finalmente el parse rate es si la consulta SparkQL que genera el LLM es válida y puede ejecutarse. Entonces lo que valida es de que el SparkQL sea válido, no necesariamente que traiga la información correcta, sino que lo haya generado bien. O sea, que no se equivoque en sintaxis y demás. Es importante diferenciar eso porque una consulta puede ser válida sintácticamente y puede ejecutarse correctamente, pero no necesariamente pues, puede ser correcta. Por eso utilizamos varias métricas complementarias para poder identificar todos estos casos. Entonces, las 4 métricas que aparecen definidas son esas. Continuando, el análisis de los principales fallos, como hablábamos antes. Para la pregunta 2 tenemos la sobregeneración. El sistema encontró información correcta, pero agregó algo que no debía aparecer. Por lo tanto, el recall fue bueno, hubo información correcta, pero la precisión se ve afectada justamente porque apareció algo que no debía aparecer. Y en la pregunta 3 tenemos que el problema está relacionado con la cobertura de Wikidata, porque algunos de los pares esperados no estaban disponibles, o sea, la información no estaba disponible. Entonces ahí podemos encontrar que en este caso fue una limitante también de la base del conocimiento, no del sistema como tal. Respecto a la pregunta 7, tenemos un problema de linkeo de entidad. Entonces la palabra en esa pregunta, radiotelescopio, representaba una clase más no una entidad en específico. Y por esa razón
el mecanismo utilizado para buscar entidades no conseguía el QID directamente. Entonces es una oportunidad de mejora. Nosotros consideramos entidades, pero también hay otro tipo de cosas como clases que vale la pena enfatizar. Finalmente, la pregunta 9 es el temporal mismatch. Entonces, Wikidata nos devolvió una fecha completa, mientras que el conjunto de referencia, o sea, nuestra base de evaluación, utilizaba únicamente el año. Entonces, aquí nos devolvió información de más. Nos devolvió la fecha completa y no solo el año. Entonces, ya es un problema de cómo se devolvió el dato, pero en sí la pregunta la logró resolver. Eso nos lleva a una conclusión importante. No todos los errores son responsabilidad del LLM o el sistema. Algunos surgen de la representación de los datos y de la forma en que el sistema interactúa con Wikidata como tal. Por último, conclusiones y trabajo futuro. Para concluir, los resultados que muestran el KG-RAG-LD puede mejorar significativamente el rendimiento de un Large Language Model, un LLM, cuando se combina con un grafo de conocimiento y un mecanismo de recuperación y retroalimentación. El sistema obtuvo un score F1 de 75.5%, utilizando GPT-4o. Y 6 de las 10 preguntas evaluadas obtuvieron un F1 perfecto. Además, los resultados muestran que el mecanismo de reintento guiado por errores es útil frente a una generación directa o zero shot. Entonces, como pueden ver, hay algunas que no se resuelven a la primera, por lo tanto, es útil el reintentarlo con retroalimentación. Sin embargo, evidentemente el sistema todavía presenta limitaciones. Las principales son la vinculación de entidades cuando trabajamos con clases, por ejemplo, era lo que hablamos anteriormente, y los problemas de normalización temporal. Entonces, ¿cómo queremos presentar exactamente el tema de las fechas, el año, si es el mes, tema de zona horaria, todo ese tipo de temas son mejoras que se pueden ir incorporando al sistema. Entonces, también hay que tener en cuenta que la evaluación fue realizada con modelos exclusivamente de OpenAI y solamente sobre un subconjunto de 10 preguntas. Por eso, como trabajo futuro, se propone incorporar el mecanismo de fallback utilizando otro tipo de clases para resolver mejor el tema de la resolución de las entidades y que pueda encontrar efectivamente información correcta. También implementar una normalización temporal utilizando funciones. Por ejemplo, si quiero solo el año, puedo normalizar con year, año. Ampliar la evaluación a todo LC QAD 2.0, el cual es nuestra base para evaluar el sistema, eso el dataset. Sin embargo, cabe la aclaración de que ese dataset sufre de temas de cuando fue creado al Wikidata de hoy, hay preguntas de que se han modificado, por lo tanto, toca ser riguroso en el tema de qué preguntas seleccionar porque no todo el dataset es válido a día de hoy. Y probar otros modelos como Gemini o Llama, modelos abiertos, por ejemplo. En conclusión, el sistema demuestra combinar un LLM con conocimiento estructurado y retroalimentación, lo cual puede ser una estrategia efectiva para obtener respuestas más precisas y trazables. Siguiente diapo. Listo. Muchas gracias, Fabián y Andrés. Vamos a dejar el espacio para preguntas. Ricardo, Jesús, no sé si tienen preguntas. Yo tengo unas preguntas Adelante, Jesús. relacionadas con los prompts especializados que diseñaron. No sé si me hace el favor de poner la diapositiva, que son cuatro prompts. Creo que era uno para extraer las entidades, otro para la desambiguación. Mi pregunta es, ¿estos 4 prompts lo diseñaron siguiendo algún enfoque sistemático? Como por ejemplo, usaron alguna plantilla para la redacción del prompt y después cómo hicieron para verificar que funcionaba como se esperaba. Bueno, si quieren ahí tomo la palabra. Respecto a la estructuración de los prompts como tal, buscamos como estrategias comunes y seguimos plantillas, digamos, en internet, las cuales
presentaron como resultados favorables de cómo estructurar un prompt, por ejemplo, la contextualización, el objetivo, cómo se espera el formato, structure output, eso para poder luego sacar efectivamente el resultado, para poderlo parsear a un JSON, el cual pudiéramos trabajar. Pero sí, el apartado de pruebas de que los prompts funcionaran fue un proceso iterativo en el cual fuimos viendo todo ese tema de si se estaba convirtiendo correctamente, si efectivamente lograba recuperar las entidades, o si el prompt, por ejemplo, se desviaba y entendía entidad por otros aspectos, pero sí, sistemáticamente fuimos prompt por prompt, evaluando que cumpliera tanto el parseo como el objetivo propuesto. Ok, y en el caso particular de generación del SparkQL, que en el planteamiento inicial del trabajo mencionan que es un desafío generar SparkQL, particularmente allí, ¿cómo verifican que el PRO lo está haciendo bien? De acuerdo, tomo la palabra nuevamente. Para la verificación del SparkQL entra en parte del sistema, bueno, el componente de retroalimentación. Como tal, como sabemos de que es un reto de que lo pueda generar bien, primera línea, digamos, de ataque para que funcione bien es el prompteo, digamos, darle instrucciones claras. Este tipo de SparkQL es justo el de Wikidata, entonces se le aplica un prompteo específico para Wikidata que de pronto puede que no funcione para otro tipo de KG. Entonces, digamos, por así decirlo, está overfiteado para cumplir con las expectativas y conocimientos respecto a esta base de conocimiento, y para probar que funciona, se ejecuta directamente la consulta y, digamos, los errores sirven de retroalimentación para el modelo para ver si puede generarlo correctamente. Entonces eso es lo que medimos con el parse rate como tal. Ok, porque realmente mi duda es si así en ese proceso iterativo lo lograron, digamos, poner en marcha, pero mi pregunta es, o sea, lo que yo me pregunto a mí mismo, si eso está funcionando solo para esas 10 consultas que tenemos de prueba o ya está listo para atender cualquier otra consulta. Esa es mi duda. Sí, ahí intentamos en este proceso de tunear el prompt para la generación del SparkQL, tratar de no darle demasiados como hints, como ayudas al prompt, para que justamente no se overfite, porque digamos si le decimos como, no, si ves la entidad perro es exactamente el ID 5, digamos ahí le estamos haciendo trampa para que pase el modelo. Entonces tratamos de evitar eso al máximo, darle solo ideas de conceptos, a de qué tipo de consultas puede hacer y cómo se estructura, como por ejemplo, el ID, todo ese tema. Y también por eso antes los aterrizamos para saber que estamos utilizando IDs correctos, un proceso sistemático, no del prompt ni del LLMs. Entonces tratamos de no verfitearlo. Sin embargo, sí, como mencionamos en la parte de futuros trabajos, valdría la pena evaluarlo en un set mucho mayor para evaluar de que eso sea correcto, pero digamos, en las intenciones intentamos de no verfitearlo. Ok, ok. Bueno, tengo otra pregunta también relacionada con los costos, que yo sé que no fue el enfoque principal, pero de repente tiene alguna idea de la misma observación que hicieron cuando corrieron las pruebas. Por ejemplo, allí yo veo que están haciendo varios intentos, ¿no? Entonces, pues eso va ligado a un tiempo de respuesta mayor. Entonces, mi pregunta es más o menos, bueno, va ligado a un tiempo de respuesta mayor y a un consumo mayor, digamos, de tokens. Entonces, mi pregunta es, por ejemplo, con el tiempo de respuesta, ¿cuánto dura más o menos todo ese proceso, todo el pipeline? Correcto, sí. Fue una de las principales preocupaciones, digamos, al inicio, porque, digamos, teníamos un presupuesto limitado, entonces también tratamos de tomar esa inspiración de justamente los presupuestos no son ilimitados, tenemos que hacer algo limitado. Entonces, de ahí nació también parte de, bueno, hasta qué punto es útil, digamos, la estrategia de reintentos. Entonces, definimos primero, digamos, un reintento, vimos de que fallaban muchas preguntas, porque muchas preguntas se pueden resolver al segundo intento, subimos a 2, a 3, finalmente llegamos a 4. Eso justamente porque, digamos, si le diéramos vía libre al modelo, digamos, como ocurre en en algunos tipos de sistemas donde el modelo puede iterar e iterar e iterar,
no lo queríamos porque justamente eso aumentaría los tiempos de respuesta mucho, entonces limitándolo a 4, el tiempo de respuesta y el costo no podría dar una respuesta exacta porque depende del modelo, digamos, GPT 5.4 nano en cuestión, demora muy poco tiempo, entonces, digamos, haciendo el supuesto, no, o sea, no esto si no lo tenemos medido exactamente, pero poniendo el supuesto de que tenemos 0.5 segundos, y si tiene un reintento de máximo 4, estaría demorando como máximo 2 segundos en la estrategia de reintentos. Eso como por dar un ejemplo, pero sí, tratamos de no dejarlo al infinito, sino que tuviera un límite claro. Entonces con eso, si lo aterrizamos en seleccionar un modelo, sabemos cuánto cuesta y sabemos cuánto tiempo corre en promedio, podemos sacar ese número de cuánto va a demorar. Ah, ok. Y bueno, esto sí ya de comentario final, ¿no? De repente para mejorar la diapositiva. Yo me imagino que ustedes organizaron la diapositiva así porque eran dos personas que estaban presentando. Pero a mi modo de ver, yo creo que la diapositiva esa que dice que aporta cada elemento en el pipeline, el ejemplo de funcionamiento, me parecieron que están como de más, porque ya están después los resultados. Yo creo que esas se pueden, o se fortalecen las anteriores, o se eliminan, pues. Y la de las métricas, también yo creo que esa quedaría mejor antes de los resultados. Igual la de fallos, que es la que sigue después de las métricas. Esa queda donde... Aquí hay una de fallo de la taxonomía de errores, que ya está diciendo más o menos lo que dio, ¿verdad? 10% y tal. Pero al final hay otra que también vuelve a hablar de los errores. Entonces yo diría que es mejor combinarlas y decirlo una sola vez. Y bueno, de resto, excelente trabajo, felicitaciones. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Ricardo, adelante. Hola, ¿cómo están? Yo tengo una duda es con respecto ahí a la parte donde estaban los agentes. Eh, yo veo que tiene el agente que estaba generando la consulta en Wikidata, ¿verdad? Y tienen otro agente que es el que recupera ante fallos. Esos dos trabajan simultáneos, es decir, cuando usted ejecuta una consulta y falla, la corrección que hay que hacerle se la pasan al otro agente y después vuelven a hacer otra vez la consulta a Wikidata, o en qué momento utilizan esa recuperación. Es correcto, esa parte del sistema está muy, digamos, estrictamente ligada. Una vez se ejecuta, digamos, el LLM, en este caso no utilizamos agentes, digamos, no utilizamos como todo eso del React, como que analiza y luego vuelve a actuar, como que piensa mucho, ¿no? Utilizamos una llamada LLM simple, en la cual crea el SparkQL junto con el prompt. Ese prompt, bueno, ese SparkQL generado se utiliza, se corre directamente en Wikidata y eso nos devuelve un feedback. Por ejemplo, no se le faltó el punto y coma. Entonces, esa retroalimentación se toma otra llamada del LLM independiente, digamos, para no sobrecargarla de contexto, solo se provee con ese feedback y se vuelve a generar. Y esto es un loop de solo máximo 4 veces. Ok. Otra cosa, cuando eso viene siendo, bueno, muy parecido a lo que había preguntado Jesús. En la configuración de la gente, ustedes le dicen el rol a la gente, porque eso influye mucho en la respuesta. ¿Sabe? No solo el contexto, sino a veces el rol que va a ejercer ese prompt es como, pasa que uno lo ve como un agente de la perspectiva que uno lo pone, pero uno cuando le hace la consulta en el prompt, uno le dice el rol que va a hacer ese LLM en ese instante, y eso también afina un poco más la respuesta. No sé si tú o ustedes colocaron ese rol en esa consulta, pues no sé. Se cayó el internet. Fabiano, Andrés, ¿escucharon la pregunta de Ricardo? Hola, hola, ¿nos pueden repetir? Ok. En el momento que ustedes hacen el prompt para hacer la consulta al LLM para la Wikidata, ¿verdad? Ustedes colocan su contexto,
pero ustedes también le indican el rol que va a ejercer en ese prompt, pues. Porque, o sea, uno le puede decir el rol, le dice el contexto, cómo va a ser la entrada, cómo va a ser la salida, que es parte de la estructura, lo que está hablando Jesús. Una de los datos que son muy importantes en esa estructura es el rol. Ustedes le colocaron el rol. Respecto a esa parte, me disculparán, no recuerdo exactamente si le colocamos el rol, o sea, sí tenemos el conocimiento de que normalmente en la estructura del prompt se le coloca, digamos, tu rol es el siguiente, entonces se le da como todo el contexto y demás. Eh, Puedo afirmar que sí, sí lo utilizamos, porque utilizamos una plantilla, digamos, de este tipo, y era una de las recomendaciones. Ok. Sí, porque eso ayuda a afinar la respuesta. Y el reto, pues sí lo dijo Jesús, que el orden de la lámina sí estaba un poco, está como revuelto, pues. Pero yo también pienso que fue que se dividieron el trabajo y faltó organizar esa parte. Pero está bien, todo chévere. Gracias, Ricardo. Varios comentarios más o menos en la misma línea. Ciertamente, las métricas debieron haberse colocado antes de todo. Por ejemplo, antes de la figura 8, que la presentan, ya hablan de una métrica, la figura 8. Hablan de una métrica, no, de varias métricas hablan. Ahora tengan cuidado, porque por ejemplo en la figura, donde tenían las métricas, hay que subirla, yo ahora adelanté. Pero lo otro es, tengan cuidado cuando hablan, por ejemplo, en la lámina, ahora es 8, pero que antes era 7, si la mueven, ahí están hablando de F1 score, no de precisión, por lo que está graficado. Entonces hay que tener cuidado si es F1 score o no, eso en primer lugar. Después, en la lámina 8, si quieren la van moviendo, la lámina 8, que ahora va en la lámina 9 por los movimientos que hice, ahí colocan PF1 y ¿por qué no colocan el resto? Particularmente Pace Rate es importante colocarla. Entonces, esa métrica debería también aparecer en esa tabla, en la lámina 8, que es la que sigue a esta, porque eso es lo que está indicando. Cada una de las métricas pues dice algo distinto. Y particularmente en la lámina, en el caso que hablan de la taxonomía de errores, ustedes tenían lo que era antes la lámina. Sí, en esta yo digo que coloquen pace rate, aquí están colocando solo 2, hasta R podrían colocar. Y después la lámina 10, bueno, es la 9 para ustedes. Y la lámina, esa la moví. Yo ahora la tengo como 11, la 10 es esa. Y otra que está más adelante, que creo que era la 13, la 14, esta con esa es prácticamente lo mismo, porque ahí están hablando de F1 Score, colocan F1 Score, es que como las moví ahora no sé qué es, pero esta con esa otra, no, está hacia el final. Entonces, la lámina es esta con una que está hacia el final, más atrás, no, está más atrás. Está más atrás esta y con una que está hacia el final, donde hacen como unos síntesis de los errores. Esta y esa, pues está algo repetido, entonces habría que fusionar. Habría que fusionar esas dos láminas, quizás. Que yo ahora la tengo como 10 y 11. Ahí se lo estoy indicando, pero porque es que están diciendo. Entonces,
habría que fusionarlo, pero además de fusionarlo, quizás lo que es importante resaltar es que hay en las métricas, hay un error y en las métricas puede que no se dé un fallo. Bueno, aquí sí se resalta bien con lo del F1 que está dando 0, pero quizás con otras métricas, por ejemplo, en el Over Generation, bueno, ahí está dando 0,67. A lo que me refiriera que quizás sería bueno resaltar en la métrica donde ese error se dispara, porque no es solo F1 score. Entonces, porque está bien, aquí colocan el comentario y en la que tienen más arriba, aquí colocan el comentario de la métrica y más arriba colocan algo. Entonces, quizás hay que fusionar esas dos y tratando de apoyarse en los valores de las métricas que están dando, que son 4. Para eso fue lo que se hicieron las 4 métricas. Y también pasa algo parecido con la penúltima lámina, es igual que la lámina 3. Entonces yo creo que esa también la pueden sintetizar. Ahora, algo también importante es que esta penúltima lámina me pareció a la 3. Pero ahí hay algo importante que ustedes venden, que es el tema del error. El tema del error debería ser mejor explicado y se debería ver en el flujo. Los errores, la retroalimentación que se está haciendo para tratar de corregir el error. Porque eso no queda claro en el flujo. En el otro lo dicen, en este no, pero en el otro sí. Entonces, porque además es uno de los aportes que después dicen al final. Cuando se va uno a las conclusiones, es una de las cosas que ustedes resaltan. La parte creo que es en las conclusiones o no, hay en un sitio donde lo resaltan cuando lo comparan con el estado de arte, que es lo de corrección activa, etcétera. Eso tiene que quedar muy resaltado en la arquitectura y eso no se ve. También en esa lámina donde hablan, en esta, correcto, que hablan de corrección activa, etcétera. También aquí, fíjense que aquí Meyer gana, no en la anterior. Meyer gana. Gana en un caso. Ahí sería bueno comentar por qué gana Meyer ahí y cuál es en ese caso el performance de Meyer, por lo menos en F1. Hay que ver en las otras métricas si las tiene Meyer. Pero ahí sería bueno ver por qué está respondiendo mejor Meyer en esta comparación que se está haciendo. Sería bueno comentar algo sobre por qué Meyer es mejor. Entonces, fíjense que habrían dos cosas. Por un lado, la corrección activa, que en la arquitectura habría que resaltar dónde ocurre, y por qué aquí Meyer es mejor. Porque aquí Meyer es mejor en este... y bueno, y les moví las gráficas, ya les dije que hay algunas que hay que fusionar, y les moví les moví para verlo en orden, porque si queda algo confuso lo del orden con las referencias, meter todos los valores en las métricas. Pero en general, creo que con eso pues tendríamos ya cubierto. ¿Ok? También, bueno, ahí van a ver que dije que sería bueno uno de los PROM colocarlos para visualizarlo. Eso quizás algo importante también es lo que comentaron, que quizás esos PROM pasarlos por un optimizador de PROM quizás podrían mejorarse. Como hay herramientas ahora que lo permiten hacer. Entonces, quizás eso podría mejorar pues algo que no sabemos, pero que supondríamos que podría mejorarse. Bueno, no tengo más comentarios. No sé si alguno tiene un comentario final.
Si no, por mi lado. Estaríamos listos ya entonces. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo miércoles, ¿no? Bueno, chao, que estén bien. Bueno, hasta Muchas luego. gracias. Luego. Hasta luego. Chao, pues. Todo bien.